Capítulo 15. Especie, Raticate, tipo, normal, habilidad, agallas. El ataque aumenta cuando está afectado por una condición de estado, nivel. Etapa novata de nivel inicial, NV12, 20 diagonal 100 puntos de experiencia. Estado, bueno, potencial. Grado elite, estadísticas base. PS 55, 55, ataque 81, 81, defensa 60, 60. Ataque especial 50, 50, defensa especial 70, 70, velocidad 101, 97, total 417, 413. Nota, los valores segundos valores son las 6 estadísticas base normales. Movimientos, látigo, mordisco, ataque rápido, placaje, superdiente y perrayo. Descripción. El líder de un pequeño grupo de su especie, con una velocidad bastante buena. Ahora mismo, está enfurecido porque el ataque del que estaba tan seguro acaba de ser bloqueado. Como era de esperar del que habían traído para mantener la línea. El rango de etapa novata a nivel inicial de este Raticate. Realmente era mucho más fuerte que todos aquellos otros Rattata a su alrededor, que solo eran de nivel 2 o 3, principiantes de la etapa novata. Comparado consigo mismo. Era 5 niveles completos más alto. 5 niveles. Definitivamente, esa no era una brecha que pudiera ignorarse a la ligera. Especialmente cuando los niveles de los Pokémon todavía eran bajos. Eso definitivamente contaba como un abismo difícil de cruzar. Pero aún así, Zico todavía tenía el valor para luchar contra él. No solo por su orgullo y autoestima, sino, aún más, porque estaba seguro de que podía ganar. Justo ahora, el ataque sorpresa de Raticate. Había conseguido manejarlo con facilidad. Para el siguiente enfrentamiento, una verdadera pelea 1 contra 1 y de frente. Zico estaba seguro de que podía derrotarlo por completo. Chidia, Chidia. Las cortas extremidades delanteras de Raticate arañaron el aire 2 veces. En sus pequeños ojos brillantes, no había más que rabia y cautela. Justo ahora, había usado ataque rápido seguido de superdiente como un combo para un ataque sorpresa. Ese era el ataque del que estaba extremadamente orgulloso. Pero no esperaba que Zico lo bloqueara con tanta facilidad. Y la fuerza de rebote de aquel choque casi había hecho que se diera un buen batacazo. Este era un oponente problemático. Raticate se volvió cauteloso en su corazón. Chic, chic. Los chillidos de los Rattata subían y bajaban. Todos mezclados en un estruendo ensordecedor. Raticate flexionó las patas traseras. Y saltó hacia atrás de un largo brinco. Poniendo una gran distancia entre él y Zico. Intentaba huir. Al ver su postura, Zico pensó para sí mismo. ¿Cómo iba a dejarlo escapar? Soltó un resoplido frío. Zico abrió la boca. Una densa energía de tipo fuego se reunió. En su boca, una esfera de luz abrasadora y deslumbrante tomó forma rápidamente. Chic, chic. Los Rattata de los alrededores vieron esta escena. Y se asustaron tanto que retrocedieron apresuradamente para abrir cierta distancia. La mirada de Zico siguió la figura de Raticate. Observando aquella figura amarillenta terrosa que se acercaba rápidamente a él. Finalmente comprendió. Este Raticate no intentaba escapar. Estaba abriendo distancia. Para permitir que la velocidad y el impacto de ataque rápido alcanzaran su punto máximo. La borrosa figura amarillenta salió disparada hacia adelante como un relámpago. Los 2 afiladísimos dientes delanteros de Raticate eran como un par de dagas afiladas. Dagas lo bastante afiladas como para atravesar placas de acero aliado. Hiperdiente. Un movimiento aún más poderoso que el superdiente que había usado antes. La expresión de Zico se enfrió. Así que Raticate quería decidir el combate de un solo golpe. La energía de tipo fuego en su cuerpo volvió a comprimirse y condensarse. La esfera de energía en la boca de Zico ya había ardido hasta alcanzar un grado absolutamente extremo. No se apresuró a dispararla. ¿Todavía estaba esperando? Esperando el mejor momento. Para conseguir una muerte de un solo golpe con una puntería precisa. Chidia. El relámpago amarillo que rozaba la hierba de repente se impulsó hacia el aire. Con el impacto de ataque rápido. Más la aceleración de la gravedad.
planeaba terminar esta batalla con aquellos dientes delanteros de los que estaba más orgulloso. Chic. Chic. Los Rattata que observaban se emocionaron todos. Al ver a su jefe siendo tan poderoso, saltaban y vitoreaban sin parar. A un lado de Zico, Buneari estaba aterrorizada por la imponente presencia de Raticate. Bajó la cabeza y enterró el rostro en su propio pelaje rosado. Ahora, al mirar aquella figura amarilla que se precipitaba hacia la gran velocidad, los ojos de Zico se entrecerraron bruscamente. Las llamas que había estado acumulando durante tanto tiempo brotaron de su boca. Lanzallamas. Una oleada rugiente de llamas abrasadoras atravesó más de 10 metros en un instante. En un solo momento, golpeó de lleno los dientes delanteros de Raticate con una precisión milimétrica. Terrible. En esta versión cargada de lanzallamas que Zico había desatado, apenas quedaba algo que pudiera llamarse forma de llama. Era prácticamente una columna de luz rojo anaranjada que salía disparada directamente. ¡Bum! La explosión resonó. Las chispas volaron en todas direcciones. Dentro de las llamas que florecían, Raticate, con todo el cuerpo envuelto en llamas, cayó directamente desde el aire. ¡Pum! Se estrelló contra el suelo, se estremeció 2 veces y luego dejó de moverse. Chisporroteo. Las llamas se extinguieron. Del cuerpo de Raticate se elevaron hebras de humo chamuscado. Con un ligero crujido, ocurrió algo que nadie había esperado. Aquellos 2 afilados y enormes dientes delanteros de Raticate realmente se hicieron añicos allí mismo. Capítulo 16. Destrozados. Sus dientes habían quedado completamente destrozados. El momento en que los incisivos de Raticate se hicieron añicos golpeó a los otros Rattata presentes como un impacto visual y psicológico indescriptible. Los orgullosos incisivos de la línea Raticate. Un arma afilada que podía desgarrar fácilmente placas de acero. Y habían sido hechos pedazos por este Charmander. Peor aún, por los incisivos de su jefe. Los Rattata se quedaron paralizados. Sus cuerpos comenzaron a temblar por instinto. Algunos, con los nervios más débiles, se orinaron encima en el acto. Y, aún más absurdamente, unos cuantos simplemente se desmayaron allí mismo, con las extremidades rígidas en el suelo. No estaba claro si estaban vivos o muertos. El propio Zico tampoco se lo había esperado. Ese golpe preciso, aprovechando la abertura. El efecto había sido tan bueno que superó sus expectativas. Realmente había destrozado el arma de su oponente. Ese es que... El Raticate cuyo pelaje había quedado chamuscado tambaleó mientras se obligaba a ponerse nuevamente de pie. Después de recibir aquel golpe, no había perdido instantáneamente la capacidad de luchar. Pero, ahora que había perdido sus incisivos, ya no representaba una gran amenaza. Sintiendo el agudo dolor y la extraña sensación en su boca, Raticate estaba aterrorizado al extremo. Por mucho que lo intentara, jamás habría podido imaginarlo. Que el Charmander frente a él, con un solo lanzallamas, casi lo había convertido en una rata asada. Y al mismo tiempo había hecho añicos los incisivos de los que estaba más orgulloso. Cuando volvió a mirar a Zico, sus ojos estaban llenos de un miedo denso y profundo. Su cuerpo corto y redondo temblaba sin parar. Es que... Después de ese chillido penetrante, finalmente no pudo soportar más la presión. Se dio la vuelta y huyó hacia las profundidades del bosque. Chit chit. Chit chit. Los Rattata también salieron disparados tan rápido como pudieron para escapar. Lo ocurrido aquel día, sin duda se convertiría en una sombra psicológica que los acompañaría toda la vida. Al mismo tiempo, dentro de la mente de Zico, sonó la voz electrónica del sistema. Felicidades al anfitrión por derrotar a un Pokémon salvaje. Puntos de experiencia más 4. El beneficio día de suerte se activó. Puntos de experiencia adicionales más 4. La comisura de los labios de Zico se contrajo ligeramente. Había derrotado a un Rattata estando 5 niveles por debajo. Y solo había obtenido 4 puntos de experiencia. Eso era demasiado poco. A este ritmo, tendría que derrotar a 25 de ellos así en un solo día. Solo para subir un nivel. Comparado con quedarse tumbado y hacer misiones diarias, esto estaba a años luz. No era de extrañar que la prueba de ingreso de Pokémon de la Academia eliminara a tanta gente. La dificultad realmente era alta. Buneari. Buneari. La voz de Buneari hizo que Zico regresara de sus pensamientos. Giró la cabeza.
Y vio a Buneari mirándolo con una expresión llena de admiración. Después de cruzar la mirada con Zico, un rubor apareció en el rostro de Buneari. Entonces, tímidamente, enterró la cabeza en su largo pelaje rosado. Toda su apariencia era como la de una chica adorable que acababa de ver a la persona que le gustaba. 2. Zico sintió que la atmósfera empezaba a ponerse un poco rosada. Está Buneari. No me digas que se había enamorado de él. Esto. ¿Por qué te perseguían? Zico tosió ligeramente y formuló una pregunta seria. Buneari. Buneari. Buneari levantó la cabeza, emitió unos cuantos llamados suaves y luego sacó una hierba verde y se la ofreció a Zico. ¿Te perseguían por esto? Zico frunció el ceño y tomó la hierba para examinarla. A primera vista, la planta verde no parecía tener nada de especial. Pero Zico percibió agudamente que algo inusual fluía en su interior, una poderosa fuerza vital. Esa vigorosa vitalidad. Incluso con solo olerla, un Pokémon se sentía renovado y despejado. Esta es una hierba a revivir. Zico se sorprendió. Buneari. Buneari. Buneari asintió. Las pupilas de Zico se contrajeron. Así que por eso esos Rattata habían perseguido a Buneari como si se hubieran vuelto locos. La hierba a revivir era una planta extremadamente rara y preciosa. Una sola hierba a revivir podía devolver a un Pokémon moribundo del borde de la muerte, restaurando toda su resistencia. Precisamente por eso tenía ese nombre. La atracción de esta planta para cualquier Pokémon era evidente. Buneari. Buneari. Buneari dio unos saltitos en el lugar mientras llamaba. ¿Me la estás dando? Zico se quedó un poco sorprendido. No había esperado que Buneari tomara esa decisión. Después de todo, la habían perseguido durante tanto tiempo por esta hierba a revivir. Lo que demostraba lo importante que era para ella. Buneari. 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 Buneari parecía completamente sincera. De acuerdo. Zico asintió. No se hizo el difícil y la aceptó. Había salvado la vida de Buneari. No era demasiado aceptar esto a cambio. ¿Estás bien? Después de guardar la hierba a revivir, Zico miró a Buneari y preguntó. En cuanto habló, Buneari asintió. Apartó el pelaje de su muslo. Sobre su piel color trigo había una herida muy evidente. Y parecía bastante grave. Zico frunció el ceño, preparándose para tratar a Buneari. Pero entonces se dio cuenta de repente de que algo no cuadraba. Una Buneari con el muslo herido. ¿Cómo podía haber dejado atrás a tanto Rattata? No tenía sentido. Zico abrió la información de atributos de Buneari. Con una sola mirada, se quedó completamente atónito. Capítulo 17. Normalmente hablando, los Pokémon variocolor, como individuos especiales dentro de un grupo, realmente poseen ciertos rasgos que superan con creces a los de los demás de su especie. Pero esta Buneari frente a Zico, su potencial y talento eran sinceramente demasiado buenos. Especie, Buneari, tipo, normal, habilidad, flexibilidad, debido a que su cuerpo es flexible, no puede quedar paralizada. Nivel, principiante inicial, NV2, 30 diagonal 100 puntos de experiencia. Estado, debilitada, muslo lesionado, potencial. Nivel de alto mando, estadísticas base. PS 50, 55, ataque 96, 66, defensa 39, 44, AD. ESP, 39, 44, Def. ESP, 51, 56, velocidad 105, 85, total 380, 350. Nota, los valores segundos valores son las 6 estadísticas base normales. Movimientos, ataque rápido, agilidad, doble patada, velocidad extrema, ojitos tiernos. Descripción, un Pokémon variocolor, uno entre 10.000 dentro de su grupo, con un potencial excepcional. Talento extraordinario en fuerza y velocidad, personalidad sencilla. Actualmente parece haberse enamorado. Zico no pudo evitar suspirar para sus adentros. Potencial de nivel de alto mando. Incluso más fuerte que él en ese momento. Claro, en las 4 estadísticas de PS, defensa, AD, SP y Def. SP.
Sus estadísticas base eran un poco peores que las de una Buneary normal. Pero lo que perdía allí lo compensaba con creces, duplicándolo en velocidad y ataque. Este tipo de distribución era prácticamente la atacante física perfecta, brutalmente poderosa. Cuando los ojos de Zico se posaron en la lista de movimientos, sus párpados temblaron. Aprender ataque rápido con apenas nivel 2. Ya contaba como un talento excepcional en cuanto a velocidad. ¿Pero qué era esto de velocidad extrema? Ella también podía aprender eso. ¿Qué clase de talento absurdo y que desafía los cielos era este? No era de extrañar que la Rattata no hubiera podido atraparla ni siquiera con una pata herida. Zico finalmente entendió por qué. Después de todo, aunque todas las Rattata hubieran dominado ataque rápido, seguían sin poder competir con velocidad extrema. Mientras continuaba leyendo, la comisura del ojo de Zico volvió a temblar. Se ha enamorado. ¿Qué se suponía que significaba eso? Podría ser que... Bajó la cabeza inconscientemente y volvió a encontrarse con la mirada de Buneary. Sus ojos chocaron en el aire y parecieron saltar chispas tenues. Buneary volvió a bajar la cabeza, ocultando el rostro entre su largo pelaje rosado. Incluso sus orejas color trigo se habían puesto rojas de vergüenza. Al ver eso, Zico lo entendió. Así que era verdad. Esta pequeña y adorable Buneary realmente parecía gustar de esto. Todo el asunto de el héroe salva a la bella, al parecer funcionaba no solo con los humanos, sino también con los Pokémon. Tenía una eficacia letal. Entonces, obtener una pequeña admiradora con potencial de nivel de alto mando era uno de los golpes de suerte de hoy. Zico sintió ganas de reír sin ninguna razón en particular. Te ayudaré a tratar la herida. Mientras hablaba, Zico abrió la mochila que Himeko había dejado atrás. Después de rebuscar un rato, encontró un frasco de spray de medicina para heridas y unas vendas. Apartó el pelaje rosado del muslo de Buneary y roció cuidadosamente la medicina sobre la herida. El spray verde se extendió por la lesión y los bordes de la herida se curaron visiblemente un poco. Pum 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 pum. Zico acababa de dejar el spray y tomar la venda para envolver la herida, cuando oyó un sonido rápido, como un redoble de tambores. La mano de Zico se detuvo. Aguzó las orejas y escuchó atentamente. Aquel sonido parecido a un redoble se hacía cada vez más rápido. De repente levantó la cabeza y se dio cuenta de que era el latido del corazón de Buneary. TCH. Zico no sabía si reír o llorar. Tenía que admitirlo. Esta Buneary realmente era adorable. Los brazos de Charmander eran cortos y gruesos, y sus manos no eran tan hábiles como las de un humano. Así que cuando Zico intentó envolver la venda, tuvo bastantes dificultades. Al observar el esfuerzo serio y ligeramente torpe de Zico, Buneary sintió como si estuviera completamente envuelta en felicidad. Estaba tan feliz que sentía que podría desmayarse. Esto debía de ser lo que mamá quería decir con el amor. Buneary lo repitió en silencio para sí misma. Listo. Después de invertir una enorme cantidad de esfuerzo, Zico finalmente consiguió hacer un nudo torcido y desigual y soltó el aire. Dentro del bosque Wintergreen. Es que... La Raticate de color negro carbonizado corrió frenéticamente hacia las profundidades. De vez en cuando, una pequeña llamarada surgía de su cuerpo. Cada vez que las llamas se alzaban, el dolor se reflejaba en el rostro de Raticate. Y entonces, la figura de Zico volvió a aparecer en su mente. Y al recordar aquel lanzallamas que le había destrozado los incisivos, tembló de miedo de pies a cabeza. Raticate, has vuelto. Terminaste de visitar a tu familia. ¿Cómo terminaste viéndote así? ¿Dónde están tus incisivos? En lo profundo del bosque, una mujer de aspecto inteligente que llevaba gafas de montura negra miró a Raticate corriendo hacia ella, con una expresión de sorpresa en el rostro. Apenas había dejado que su Pokémon regresara con su grupo para jugar y reencontrarse con ellos. Y, en un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en un desastre tan lamentable y miserable. Su pelaje estaba chamuscado y negro, estaba completamente cubierto de suciedad, y hasta le faltaban los dientes. ¿Qué había pasado? Es que... Al ver a la mujer, Raticate se lanzó a sus brazos, gimiendo y agitándose mientras lloraba. Dos finos riachuelos de lágrimas brotaron de sus diminutos ojos con forma de frío.
Está bien, no llores, no llores. Te dije que dejaras de ser tan arrogante todo el tiempo, ¿ves? Por fin te dieron una lección. La mujer consoló a Raticate mientras hablaba. Luego sacó una cura para quemaduras. Y comenzó a tratar las horribles quemaduras de su cuerpo. Menos mal que todavía quedan 2 meses antes del examen de entrenador de nivel inicial. Para entonces te habrán vuelto a crecer los dientes. De lo contrario, ni siquiera sabría qué hacer. Murmuró un par de frases. Y terminó hábilmente de tratar las heridas. Muy bien, volvamos. Entonces, con Raticate entre sus brazos, se dirigió hacia Ciudad Wintergreen. En su pecho, un distintivo que simbolizaba la Academia Pokémon de Ciudad Wintergreen centelleaba brillantemente bajo la luz del sol. Capítulo 18. Olvídalo. Volveré y veré si puedo hacer entrar en razón a Zico, ese cerdo perezoso. Con un talento tan bueno, ¿sería un desperdicio que siguiera holgazaneando así? Himeko negó con la cabeza y suspiró. Guardó la Pokéball que sostenía. Aunque el torneo Pokémon es de combates 3 contra 3 y todavía necesitamos llenar 2 puestos más, debería ocuparme primero de su problema. Murmurando para sí misma, Himeko se dio la vuelta y desanduvo el camino. Lejos del campamento, Himeko vio a Zico sentado frente a la tienda, atiborrándose la cara. Lo extraño era que parecía haber una pequeña criatura rosa adicional a su lado. Una pequeña criatura rosa. ¿Qué era eso? ¿Un Pokémon? Himeko se sintió desconcertada y no pudo evitar acelerar el paso. Buneary. Buneary fue la primera en notar a Himeko. Tímida como era, dejó el cuenco que contenía los Pokébloques y se escondió apresuradamente detrás de Zico. Zico acababa de terminar un cuenco de Pokébloques. Al ver la reacción de Buneary, levantó la cabeza. Y notó que Himeko había regresado. ¿Has vuelto? ¿Alguna ganancia? Zico se comunicó mediante telepatía. Al escuchar aquella pregunta, la irritación de Himeko estalló de inmediato. Si no fuera por la actitud perezosa y holgazana de Zico, habría tenido que adentrarse furiosa en el bosque para buscar otros Pokémon en primer lugar. No. Himeko fulminó a Zico con la mirada y espetó entre dientes apretados. Su mirada cambió de dirección. Notó a la Buneary detrás de Zico, asomándose con un ojo y una larga oreja rosa y esponjosa a la vista. ¿Esto es una Buneary? Espera. Una Buneary variocolor. Himeko se quedó estupefacta. Nunca habría esperado que el Pokémon que se había metido en el campamento fuera un Pokémon variocolor. El ojo de valoración se activó sin vacilar. Una tenue capa de luz azul pálida cubrió los claros ojos de Himeko. Al segundo siguiente, la información de los atributos de Buneary apareció ante ella. Especie, Buneary, tipo, normal, nivel, principiante inicial, NV2, 30/100 puntos de experiencia. Estado, normal, herida en proceso de curación, potencial, nivel de alto mando. Himeko se quedó paralizada. Por un instante, pensó que debía haberlo leído mal. Después de comprobarlo 2 veces, la expresión de su rostro cambió de inmediato a una de conmoción y alegría. Tal como se esperaba de un raro Pokémon variocolor mutado. Realmente poseía un talento y un potencial muy superiores a los de su propia especie. Una Buneary de nivel de alto mando. Era imposible no sentirse tentada. El ojo de valoración de Himeko no era tan completo como la lectura del sistema de Zico. Pero aún así, esa única línea que decía, potencial de nivel de alto mando, era más que suficiente para dejar a Himeko atónita. Esta Buneary tenía que atraparla. El torneo Pokémon requería 3 puestos para Pokémon, y uno de ellos tenía que ser para ella. Hola, pequeñita. No tengas miedo. Himeko irradiaba amabilidad hacia Buneary. Estaba intentando iniciar el proceso de captura. Dada la personalidad perezosa de Zico, Himeko podía estar segura. Intentar derrotar a Buneary en un combate Pokémon para atraparla era completamente irrealista. En un momento como este, solo podía confiar en sí misma. La afinidad naturalmente fuerte de Himeko redujo bastante la cautela de Buneary. Pero aún así, Buneary seguía sin atreverse realmente a salir y acercarse a Himeko. Vamos. No pasa nada. Zico le transmitió ese mensaje a Buneary.
Solo entonces Buneari arrastró los pies y salió lentamente detrás de Zico. ¡Qué adorable! Ese pelaje completamente rosa, largo y esponjoso. Solo con mirarlo daban ganas de acariciarlo bien. Himeko contempló al conejo de orejas largas con estrellas en los ojos. Pero, pensándolo bien, ¿por qué esta Buneari confiaba tanto en Zico y dependía tanto de él? ¿Cuál era exactamente su relación? La mente de Himeko se llenó de preguntas. Bajó la cabeza y notó el vendaje torcido, desordenado y suelto alrededor del muslo de Buneari. Sus bonitas cejas se fruncieron ligeramente. Así que esa es la herida, ¿eh? Y este vendaje definitivamente lo había puesto Zico, tan descuidado. Déjame volver a tratarla adecuadamente, ¿de acuerdo? Himeko miró a Buneari con dulzura y pidió su consentimiento. Buneari vaciló. Miró a Zico, y solo después de recibir su respuesta sintió. Del gran mochilón de campamento, Himeko sacó a tientas un frasco de aerosol medicinal para heridas. Este era un envase más grande que el que Zico había encontrado antes. Cortó el vendaje. Y luego recortó cuidadosamente el largo pelaje alrededor de la zona de la herida. Después de dejar expuesta la lesión, roció una capa de medicamento sobre ella. El medicamento verde, parecido a una niebla, de este frasco se veía aún más verde. Parecía que su calidad era mucho mejor que la del frasco que Zico había encontrado. Después de rociarlo, Himeko sacó un parche rosa para cubrir heridas y lo presionó sobre la herida. Listo. Después de terminar, asintió con satisfacción y mostró una radiante sonrisa. Buneari movió un poco la pierna. Después de aplicarle el medicamento, el dolor de antes había desaparecido por completo. Parecía que se había curado. Buneari. Buneari. Buneari gorjeó alegremente. Y luego no pudo esperar para empezar a moverse de un lado a otro. Al observar su comportamiento vivaz, la curvatura de la sonrisa de Himeko se elevó aún más. Pero mientras observaba, su sonrisa se congeló de repente en su rostro, convirtiéndose en una expresión atónita y estupefacta. Y justo en ese momento, dentro de la mente de Zico, la voz del sistema volvió a sonar. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero lo hayan disfrutado y recuerden suscribirse y darle like.